ya lo deben de tener. Tener presentación. Compartirles el contenido de la unidad 3 o del tema 3. Lo que traté de hacer es en su Teams organizarle todas las unidades y ponerles los temas que íbamos a ver. Pero de cualquier manera voy a tratar de hacer como una recapitulación para que ustedes vayan estructurando toda la información. Entonces, la unidad 1 nos enfocamos en temas de los ciclos biogeoquímicos, entender las reacciones químicas, cómo interaccionan los factores bióticos, los factores abióticos, la importancia que estos ciclos tienen en temas ambientales. Y al final terminamos con temas relacionados a toxicología. Ahí les compartí alguna plataforma donde ustedes podían revisar algunos metales pesados, algunos pesticidas, algunas dioxinas. Era una plataforma que tiene un informe sobre el efecto de esos metales o de esos compuestos tóxicos, de esas sustancias tóxicas en nuestro sistema. También revisamos cuáles eran las rutas o las vías de exposición y en las cuales esas sustancias tóxicas podían transportarse en el ambiente y causar algún daño. Eso es lo que vimos en el tema 1. El tema 2, ya nos fuimos enfocando un poco más, entramos de lleno a lo que es la biotecnología. ¿Cuál es el concepto de la biotecnología? ¿Cuáles fueron los hechos relevantes que marcaron la historia de la biotecnología? Vimos cuál era la biotecnología tradicional, cuál era la biotecnología moderna, vimos cuáles eran las diferentes áreas de aplicación de la biotecnología y que se segmentan y que en un congreso internacional de biotecnología se clasificó a la biotecnología por colores, ¿no? La biotecnología gris, la biotecnología verde, la biotecnología blanca, y que nosotros vemos, en el caso de biotecnología ambiental, que es la biotecnología gris, que interacciona con otras biotecnologías. Vimos los posibles aplicaciones de la biotecnología para temas ambientales. Pusimos por ahí un ejemplo de los biosensores, pero revisamos más aplicaciones, bioremediación. Vimos todas esas áreas. Entonces, eso fue la unidad 2. Ahora, la unidad 3. Ya entramos de lleno a los microorganismos, ¿no? Aquí tengo el temario que quiero que vean. Biotecnología microbiana. Vamos a ver definición, evolución y diversidad microbiana, distribución de los organismos en el ambiente, ecología cuantitativa, ecología fisiológica de los microorganismos, interacciones microbianas, microorganismos como herramientas biotecnológicas. Aquí es donde a mí me gustaría que profundicemos y que yo les pueda compartir algunas de las técnicas de biotecnología o de DNA recombinante que se utilizan en el laboratorio para hacer organismos genéticamente modificados. De acuerdo al programa, las competencias, aquí vienen, competencias específicas. Se estudian y comprenden los principales modelos de estudios microbianos utilizados en la biotecnología ambiental. Además, se estudian las diferentes interacciones que se presentan entre microorganismos plantas y microorganismos animales, con el fin de utilizarlas en la obtención de productos o el desarrollo de procesos sustentables. Actividades de aprendizaje, analizar casos
Ejemplo, modelos de estudio microbianos en la biotecnología ambiental, fomentar actividades grupales que propicien la comunicación, el intercambio, argumentando ideas. Ejemplo, análisis sobre la importancia del desarrollo de interacciones interespecíficas e interespecíficas positivas y negativas para la biotecnología ambiental. Es un poco de lo que abordamos de manera general con el tema de la biotecnología, el foro de discusión que tuvimos el jueves pasado. Eso es lo que, a grandes rasgos, lo que comprende la biotecnología microbiana. En esta sesión, a mí no me gusta dejar mucha tarea, prefiero que a veces lo aprovechen las horas de clase, entonces quiero dar una pequeña introducción y asignarles la tarea. En lugar de dejárselas, se las asigno ahora mismo para que en la siguiente hora la hagan y la entreguen terminando la clase. Y mañana ya puedan tener ustedes esa plataforma de conocimiento para complementarla con lo que yo les vaya a compartir. Dejar de compartir. Ahora voy a compartir otra pantalla. Con lo que vamos a iniciar esta unidad 3, es ¿qué sabemos de los microorganismos? Julisa, ¿puedes compartirnos tú qué es lo que han llevado ustedes en sus anteriores clases de bioquímica o de biología? ¿Qué es lo que ustedes han aprendido acerca de los microorganismos? ¿Qué han visto? Uh -huh.
Ujú, ujú, ujú. Carlos, ¿algo que puedas completar a lo que nos platica Julisa? Pues hemos visto todos, en materias como microbiología, hemos visto todos los organelos de una bacteria, la clasificación de los microorganismos, como lo son eucariotas y procariotas. Ujú, Hemos visto las rutas metabólicas como el ciclo de Krebs y la glucólisis o la gluconeogénesis. ujú, También hemos analizado eh, el dogma de la biología molecular, que de ADN a la replicación del ADN, el ARN y la traducción del ARN para formar proteínas, que ocurre inicialmente en los núcleos de las células. ujú. Eso es lo que puedo agregar por el momento. Ok. Karen, ¿qué puedes complementar a lo que Julisa y Carlos han compartido acerca de los microorganismos que han estado ustedes revisando? Sí, me habló a mí, ¿verdad? Es Sí, que se me claro. está cortando el audio. Ay, sí, se me está cortando mucho el audio, pero podría ser que pues las reacciones metabólicas que ellos llevan a cabo pues son muy rápidas y que para estas reacciones metabólicas necesitan la presencia de agua. Ajá. Pues no sé qué más podría ¿Qué más decir de lo recuerdas? que dijeron mis compañeros. ¿Qué recuerdas? Mm, mm, Ay, no sé, no me acuerdo. ¿De tus clases de microbiología o de biología o bioquímica? No sé, no me acuerdo, maestra. Ok. Valeria, Sí, maestra. ¿qué puedes tú complementar? ¿Qué es lo que sabes tú acerca de los microorganismos? Pues bueno, ya mencionaron que estos llevan a cabo pues su metabolismo, también los caracteriza su reproducción, Ujú, también hacen el proceso de diferenciación y que se comunican entre ellos. También pues vimos algunos tipos de microorganismos como los fotoautótrofos, fotoheterótrofos, alcalófilos y esos. ujú, Y pues también vimos un poquito como de la historia, de que al ujú. principio era como por generación espontánea y había unos que estaban como en contra y así, como pues ahí mencionamos a Luis Pasteur y todos sus trabajos que hizo, mm, hasta llegar a lo de las vacunas y esas cosas. Ok. Diego, no sé si funciona tu micrófono. Nuestra, Ujú. ¿Qué puedes complementar a esto que ha mencionado Valeria, Lisa, Carlos? pues que son importantes para muchos procesos, maestra, y que desarrollan un papel fundamental en, pues en todo, porque son como los precursores para empezar alguna reacción. Pueden ser, ¿cómo se llama? Catalizadores, pues desde todo, ¿cómo se llama? Pues son
importantes, maestra. Ok. Bueno, esta clasificación es súper importante porque una vez que ustedes logran entender cómo está organizado, por ejemplo, el DNA de una bacteria versus el DNA de un virus, cómo se replica un virus, ustedes van a poder aplicar distintas herramientas de ingeniería genética. Entonces, ahorita lo que quiero que ustedes hagan justamente es que me hagan un mapa mental y además un cuadro comparativo es de cómo se clasifican estos microorganismos, cuáles son los que utilizan la luz, cuáles son los que utilizan compuestos químicos, los que utilizan dióxido de carbono. Aquí yo ya puse la clasificación. Yo quiero que ustedes me busquen ejemplos de estos microorganismos, que recuerden un poquito cómo están clasificados los microorganismos, virus, bacterias, protozoos, hongos, priones, cuáles son sus características principales de estos organismos, siempre desde el punto de vista de organelos, de membrana, cuestiones de DNA, RNA, temas de replicación de DNA. Es desde ese punto de vista que quiero que pongan las diferencias entre la clasificación de los microorganismos. Y esta parte que se clasifican de acuerdo a su fuente de energía, quiero que me pongan ejemplos. Eso es lo que quiero que ustedes tengan bien presente y que recuerden de sus clases anteriores. Eso es una parte. La siguiente parte, enfocándonos ya más al tema de biotecnología y retomando las aplicaciones de la biotecnología, yo les compartí un artículo, creo que es Oslo 2019, lo subí en la unidad pasada. Vienen aplicaciones específicas de microorganismos. Entonces quiero que elijan alguna aplicación biotecnológica interesante, pero en temas ambientales, porque vienen no solamente ambientales, sino aplicadas a temas de bioremediación o de alguna otra de las áreas de biotecnología que hemos estado revisando. Eso es lo que quiero que hagan. Entonces es algo sencillo, que primero la clasificación de estos microorganismos de acuerdo a temas de replicación de DNA, organelos, membranas, de acuerdo a esas características. Luego, la clasificación de acuerdo a su fuente de energía, o a su fuente de carbono, a su necesidad de oxígeno y ejemplos de organismos heterótrofos, autótrofos, quimótrofos, también enfocados, los que vayan a elegir como ejemplos, que sean enfocados a alguna aplicación ambiental. Y lo otro, que revisen ese artículo en la parte del final, van a ver todas las aplicaciones en biotecnología de microorganismos y que seleccionen 4. Vienen muchísimas, entonces seleccionen 4 aplicaciones.
ahí viene el microorganismo, qué es lo que hace, son muy específicas y aplicaciones que muchas de ellas están todavía en procesos de investigación, que no han salido al mercado. Hay otras aplicaciones que ya están muy comercializables. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Yo, maestra, ¿va a ser un cuadro comparativo o un mapa? Lo que a ustedes les convenga más. El mapa, yo lo único que quiero ver es cómo ustedes acomodan esta información, esta clasificación. Lo pueden hacer como un mapa mental o pueden hacerlo como un cuadro, como ustedes como ustedes lo estructuren mejor, que sea como una especie de acordeón para ustedes. Entonces lo dejo libre, pero la estructura para mí va a ser muy importante. Va a ser ahorita que haga la rúbrica, les voy a poner la estructura, es una de las cosas más importantes que voy a evaluar. Cómo ustedes se estructuran de tal manera que alguien pueda ver y decir, pues sí, es fácil entender cómo están estos microorganismos clasificados por temas de su replicación, por tema de dónde está su DNA, por temas de características de la membrana celular, si tienen o no tienen membrana celular, qué es lo que compone la membrana celular. Y ahora de estos microorganismos también se clasifican de acuerdo a la fuente de energía, los fotótrofos, que son estos, y un ejemplo de estos fotótrofos son estas bacterias, ¿no? O estos virus, en caso de que fuera el caso, o estos hongos. Y son A, B y C. Y al final, lo único que tienen que seleccionar son las aplicaciones de biotecnológicas que ya vienen en el artículo que les di. Esas solo las agregamos así abajo. O sea, exactamente, que ustedes las seleccionen. Decirán, esta es la que me parece interesante. Es una forma también de yo conocer un poco más su perfil y hacia dónde van orientados o qué es lo que les interesa, que para mí es muy importante. ¿Alguna otra duda? ¿No? Creo que no, maestra. Ok, gracias, Valeria. Entonces, Carlos, ¿todo bien? Sí, maestra, ninguna duda. Ok, pues entonces empiecen, ¿no? Déjenme, les paso una fuente de bibliográfica